buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín, en la subidita de la semana? Sí, todavía trepando en el buen sentido de la expresión, porque es una palabra, ahora que lo pienso, por lo menos tiene polémica. Sus connotaciones. Exactamente. Un saludo para ustedes, ojalá estén bien. Aquí estamos abriendo la segunda edición de esta semana, pensando en cuestiones políticas que van a empezar dentro de un ratito. Exacto, porque en minutos la Convención Departamental del Partido Colorado propondrá a la actual presidenta del CODICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, como candidata a intendenta de Montevideo por el lema Coalición Republicana. Cáceres está imposibilitada de realizar declaraciones políticas y de participar en reuniones de este tipo por el cargo que aún ocupa en la educación, una imposibilidad legal, pero se encamina a aceptar la propuesta. Claro, y por eso se espera que renuncie al CODICEN en las próximas horas, lo que dejará en el cargo de presidente de la ANEP al consejero Juan Gavito, importante ante la cercanía del comienzo de clases. Exacto. La candidatura de Cáceres se sumará a la del diputado nacionalista reelecto Martín Lema y a la del militar retirado cabildante Roque García, que también serán candidatos coalicionistas a la Intendencia de Montevideo, o sea, representando a la oposición montevideana. Este jueves va a sesionar otra convención, la del Partido Coalición Republicana, que va a homologar las tres postulaciones. Bien, tendremos el desarrollo de esta información, con móviles, etcétera, pero hay mucho más. Vamos a repasar ya mismo los titulares. El director del Grupo Larrarte admitió en la Fiscalía que captaba inversores y no compraba ganado, tal como le decía a los clientes. El diputado nacionalista reelecto por el departamento de Artigas, Emiliano Soravilla, afirmó que la exdiputada Valentina Dos Santos será la secretaria general de la Intendencia si gana su sector y su partido en las elecciones departamentales de mayo. Tras la problemática con Caballeros por un segmento de su parodia de El Mercader de Venecia, la organización judía Beneverit Uruguay publicó un segundo comunicado, esta vez criticando un cuplé de la murga La Gran Muñeca. Desde este miércoles 5 de febrero y hasta el 26 se realizarán las inscripciones en la Universidad de la República para 101 carreras de grado y 44 tecnicaturas. En su columna de Economía, Germán de Agosto abordará la evolución de egresos e ingresos, la evolución de la deuda y una mirada comparativa sobre la situación fiscal del país en el contexto de la transición de gobierno. El presidente estadounidense Donald Trump recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para discutir sobre el conflicto en Gaza. China anunció la imposición de aranceles a varios tipos de importaciones de Estados Unidos como respuesta a las tarifas del 10% aplicadas a Pekín por la administración del presidente Donald Trump. Gracias por estar, sea a través de la web de TV Ciudad, de tvciudad.uy, a través del canal de YouTube de TV Ciudad o a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías o su web uniradio.edu.uy. Hay móviles esperando para que lleguen desde exteriores los adelantos que presenta Natalia. Sí, vamos a comenzar por nuestro tema de portada. Como decíamos, en minutos se reúne la Convención Departamental del Partido Colorado. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Está previsto que sobre las 19 horas esté comenzando la participación de los convencionales. Como ustedes decían, bueno, habilitando de alguna forma que Virginia Cáceres sea la candidata propuesta por el Partido Colorado para ser integrada a la coalición republicana y competir por la Intendencia de Montevideo. Esto será en algunos minutos. Como bien decían, Cáceres está inhibida de participar hasta que mañana va a presentar la renuncia al CODICEN y en horas de la tarde, de la jornada de mañana, estará siendo presentada el Comité Ejecutivo Departamental que lidera María Eugenia Rosselló. En algunos minutos venimos con los detalles. Bien, cambiamos de tema y de barrio porque hay repercusiones por la muerte de un policía. Diego Martini, adelante. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, vamos a estar hablando con el Sindicato Único de Policías del Uruguay sobre el asesinato de un policía de 30 años en la zona del barrio Marconi, una zona donde a muy pocas cuadras un adolescente de 13 años también fue asesinado allí en Plácido Yauri, donde otros menores, incluso uno de 11 años, permanece grave. Bien, polémica por parodias y cuplés, se señala antisemitismo en el carnaval. Julieta Núñez Tomás.
¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Así es, este tema que ustedes presentaban en los titulares es justamente lo que vamos a estar abordando en nuestro móvil con el presidente del jurado del concurso oficial del carnaval, porque por supuesto estas son cuestiones que no tienen que ver únicamente con lo artístico, pero que influyen en ellas, y sobre eso vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Otro asunto, desde el sector del Partido Nacional Artigas Adelante, de ese departamento, se anunció que en caso de que la agrupación retenga la intendencia de Artigas, esto depende del resultado de las elecciones departamentales de mayo, la ex legisladora Valentina Dos Santos será secretaria general. Emiliano Soravilla, actual diputado de esa agrupación y quizá candidato a intendente, defendió el criterio, y Sergio Botana, senador reelecto del Partido Nacional, aunque es de un sector que impulsó la inhabilitación de Dos Santos como candidata a la intendencia, entiende que si es secretaria general no hay que opinar. Valentina va a ser la secretaria general de la intendencia y va a participar activamente de la campaña. Ella está dispuesta a continuar trabajando por el proyecto político. Es una cuestión de un departamento y nosotros bien dijimos que el partido se debe meter en la administración del lema, pero no se debe meter en la elección de ningún departamento y mucho menos en la vida de los departamentos. Comenzamos por otro lado, el desarrollo de la información con este tema que nos tiene atentos hace muchos días, y en las próximas horas quedará habilitado el concordato necesario solicitado por las personas acreedoras de Conexión Ganadera y se designará al síndico que se encargará de administrar el trámite. Y fuentes técnicas asesoras en este proceso de negociación le explicaron a MBD Noticias que la tarea principal de las personas inversoras será juntar información, incluyendo también la historia de la colocación de cada una de ellas. En una reciente comunicación que se envió a todos los inversores participantes de la reunión virtual realizada por Pablo Carrasco, propietario de Conexión Ganadera, se explicó que en todos los concordatos, casi sin excepción, no todos los acreedores pueden verificar sus créditos. Los síndicos exigen demostrar la documentación de respaldo y el origen de la operación, y se han dado en los últimos años muchos más casos en los que los inversores no pueden acreditar sus derechos. Según supo MBD Noticias, la cláusula 2 de los contratos, donde se dice la forma de cómo se integran los fondos, prevé la modalidad de transferencia, pero dice a la cuenta de Conexión sin indicar ni banco ni número de cuenta. Las fuentes dijeron que seguramente un número importante de esas transferencias no se realizaron y los fondos fueron provistos de otra forma. El consejo que se trasladó a los inversores en esta comunicación es que vayan juntando toda la información con la historia de la colocación de cada uno, el contrato actual, la transferencia que lo respalde o si es una renovación de la transferencia inicial y la orden de renovación con o sin capitalización de intereses. Todo es importante, contratos, intercambio de mails, etcétera, indicaron los asesores. Dedíquenle tiempo al armado de esta información, creo es un consejo sano que les puede servir, destaca la comunicación. Esta empresa, indicaron las fuentes consultadas por MBD Noticias, en años buenos, consiguiendo financiamiento como hasta ahora, igualmente perdía $35 millones al año sin dudas. En años malos como 2020 y 2023, por ejemplo, la pérdida no fue menor a $50 millones. No se trata de un escenario típico de una empresa que quiebra, se trata de un esquema Ponzi y así hay que entenderlo, concluyeron las fuentes. Como se ha reiterado en los últimos días, Conexión Ganadera es uno de 3 fondos de inversión ganaderos que han tenido dificultades, por decirlo delicadamente, en los últimos tiempos. El primero en entrar en ese proceso fue Grupo Larrarte, ¿no? Esto fue en noviembre del año pasado, cuando pasó a concurso necesario de acreedores. Y Jairo Larrarte, responsable de esa firma, en las últimas horas ante la Fiscalía, admitió que el dinero que recibía para comprar el ganado de parte de las personas inversoras no era destinado a ese fin. Precisamente esto se supo a través de un audio al que accedió la radio M24. Tiene varias denuncias Larrarte por estafa, apropiación indebida, abigeato, falsificación de documento y asociación para delinquir. Y su empresa tuvo dificultades financieras y legales antes de que también las tuvieran Conexión Ganadera y República Ganadera. Cuando se llama producción, se llama todo el esquema productivo que tiene la empresa que lleva este negocio adelante.
Eso fue lo que aconteció. No se le informa al cliente, no hay una información directa al cliente, pero bueno, fue lo que pasó fue eso. Bueno, pero no debería haberse registrado las cabezas de ganado a nombre de cada cliente, o sea, ¿no surgía eso de los contratos? Sí, se debería haber hecho, no se hizo. Entiendo que hubo un error, que se comete un error por mi parte, y también de no haber informado que estos fondos se tomaban a la o sea, producción. Porque en definitiva se está haciendo un uso distinto del dinero que le fue confiado. O sea, a usted le entregaron un dinero, se firmó un contrato por ambas partes para hacer un uso determinado. Por lo que me está diciendo, tomó la decisión de destinar el dinero de otra manera, no para la cual le fue confiado el dinero. ¿Es así? La decisión la tomé para volcar esos capitales a la producción ganadera, no a un animal puntual que esté afectado a esta persona. Cambiamos de asunto, tuvimos un adelanto. Emiliano Soravilla, diputado nacionalista por Artigas, que fue reelecto, anunció que la ex legisladora Valentina Dos Santos será candidata a secretaria general de la Intendencia artiguense en caso de que su partido y su agrupación Artigas Adelante gane las próximas elecciones departamentales. Contexto, Dos Santos está inhabilitada para cargos selectivos por el Partido Nacional, pero no hay impedimentos para que ocupe cargos a los que se llega por designación directa, como es el caso de la Secretaría General de las Intendencias. Entrevistado en Radio Carve, Soravilla explicó que es posible que se postule a la comuna de Artigas por la agrupación que lidera Dos Santos, Artigas Adelante, y anunció que en caso de ser intendente la designará secretaria general. En caso de que bueno, calculo que va a ser lo mismo si fuera yo, si es otro candidato del sector, Valentina va a ser la secretaria general de la Intendencia y va a participar activamente de la campaña, porque eso fue lo que se le anunció ayer a nuestros militantes en una reunión en nuestro comité, que ella está dispuesta a continuar trabajando por el proyecto político, y nosotros entendemos que el rol de secretario general es el que le corresponde a ella en la próxima administración. Secretario general es el segundo cargo jerárquico de la Intendencia, tiene responsabilidades políticas y jurídicas similares al del intendente, firma las resoluciones con el intendente, y en la escala jerárquica, como te digo, es el segundo en la jerarquía, por lo cual tiene amplias potestades de coordinación respecto de las direcciones que vienen después, cada una de las direcciones generales. En julio pasado, Dos Santos fue condenada a 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba con tareas comunitarias, pena que ya cumplió, por el delito de usurpación de funciones debido a la adjudicación de horas extras en la Intendencia de Artigas, mientras era primera suplente del exintendente Pablo Caram. Poco antes de ser condenada, renunció a su banca en la Cámara de Representantes y en su lugar asumió Soravilla, quien hasta ese momento era secretario general de la comuna. Repercusiones a la interna nacionalista. El senador nacionalista reelecto Sergio Botana, de un sector que impulsó la inhabilitación de Dos Santos, que es Alianza País, sin embargo, no cuestionó esta decisión de la agrupación local artiguense de Dos Santos de promoverla como secretaria general de la Intendencia en caso de que el oficialismo artiguense se mantenga en ese sitial político en las elecciones departamentales de mayo de este año. Botana entiende que este es un asunto estrictamente departamental y es diferente a la inhabilitación de la candidatura resuelta por el directorio del Partido Nacional. El partido se debe meter en la administración del lema, pero no se debe meter en la elección de ningún departamento y mucho menos en la vida de los departamentos. Pero en este caso hay un cuestionamiento ético, en particular de esa forma también se expidió el directorio porque no había inhibición legal de que Dos Santos participara como candidata a intendenta. Le pregunto si es ético que en este caso sea posiblemente designada como secretaria general o cómo lo ve usted. Bueno, pero eso es lo que hace a la administración de cada departamento y cada departamento lo va a decidir. ¿Le parece correcto? No es que me parece de un modo o el otro, es que yo no debo opinar y nadie debe opinar sobre esas cuestiones que son de la vida de un departamento. De lo que se debe opinar es de lo que se opinó y es de la administración del lema. El directorio lo que dijo en su momento es que en esta elección le iba a estar inhibido el uso del lema y lo que hizo fue mantener su decisión, no hizo ningún tipo de valoraciones
de éticas ni de ningún tenor. Esos otros temas, bueno, si usted quiere, póngalos en el debate, vaya con un canal montevideano a Artigas a ver, a plantearle la discusión a los artiguenses y después acepte, eso sí, que vengan los artiguenses a meterse en las cosas de su departamento. Y derecho tendrían, por supuesto. Ahora cambiamos de asunto, seguimos en la agenda parlamentaria, porque el senador frente amplista José Núñez dijo que su fuerza política discrepa con la convocatoria a sesiones extraordinarias realizadas para mañana en las dos cámaras, porque faltarán mañana solo 10 días para la asunción del nuevo Parlamento resultante de las elecciones nacionales del año pasado. De todos modos, aclaró que la bancada del Frente Amplio ingresará a sala en caso de que el oficialismo garantice el quórum. Nos parece que no corresponde a esta altura del periodo legislativo y de cuando estamos o vamos a estar a 9 días de que asuma la Cámara de Senadores electa por el pueblo en octubre y la Cámara de Diputados electa por el pueblo en octubre del 2024, que estas cámaras estén legislando cuando no se trata de situaciones graves y urgentes por las cuales el Poder Ejecutivo necesita un marco legal para actuar en los próximos días, ¿verdad? O sea, los aspectos sustantivos de normativa, bueno, hoy tenemos a quienes han sido electos, a quienes representan al día de hoy la voluntad de la ciudadanía. Presenta Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Presenta de nuestros estudios y también de Montevideo, vamos a Las Piedras, está pronto Diego Martini. Una muerte en el cuerpo policial genera repercusiones. Sí, así es, compañeros, como anunciamos, fue una tarde-noche de lunes y una madrugada de martes muy complicada a nivel de seguridad, porque en el barrio Plácido Yauri se generó un hecho con varios disparos, un vehículo que pasó y tiró justamente varios disparos y asesinó a un adolescente de 13 años, otro de 11 años permanece grave y otros adolescentes también fueron heridos. Y unas pocas horas después, a pocas cuadras de allí, también hubo una balacera sobre una casa. Otro hecho que ocurrió unas cuadras de allí, en la zona de Marconi, se dio justamente por el tema que vamos a tratar ahora, que tuvo que ver, lamentablemente, con el homicidio de un policía de 30 años que salía de trabajar, que volvía a su casa en moto, vestido de particular, y que delincuentes de la zona le dispararon varios disparos para robarle y le robaron su arma de reglamento, que también la policía no descarta que este hecho o estas personas estén vinculadas con este hecho que mencionaba anteriormente. Y para hablar de esto estamos con Ricardo González del Sindicato Único de Policía del Uruguay. Ricardo, bueno, primero que nada lamentar este episodio. Son situaciones que lamentablemente la policía ha tenido que enfrentar, ¿no? Sí, un día muy triste para todos los trabajadores policiales, porque ayer a última hora nos enteramos del desenlace del compañero que fue cobardemente asesinado en el barrio Marconi, que le efectuaron disparos por la espalda y obviamente que cuando se dan este tipo de hechos que caen hondo en la familia policial y compañeros que obviamente muy golpeados por esto, ¿no? Él venía vestido de civil, no venía vestido de policía. Sí, él había salido de su servicio, donde trabajaba habitualmente, iba de particular. Y bueno, cuando se da que cruza por esa intercepción, es abordado y en realidad seguramente después la investigación se hiciera un poco más, pero por lo que nos llega a nosotros lo abordan y le disparan por la espalda en reiteradas oportunidades. Ricardo, este hecho es un hecho que se da habitualmente, donde policías terminan siendo víctimas de la delincuencia, en este caso lamentablemente con un homicidio, en la misma zona en la que viven. Sí, es el gran tema que tiene la policía, las zonas rojas donde viven los mismos funcionarios y muchas veces nosotros hablamos de vivienda y no hemos podido lograr con eso y si hacemos memoria, hace unos meses atrás estábamos en una situación similar donde un compañero también de particular en una rapiña que le pronuncian también pierde la vida.
¿Qué opinión tiene la policía sobre, en este caso, en esta zona puntual, hay otros puntos calientes de la ciudad como Cerro Norte, pero es una zona que el Ministerio del Interior intervino y se siguen dando estos hechos? Mencionábamos el hecho donde un niño de 13 años fue asesinado, zona de Plácido Yauri, zona de Marconi. ¿Qué opinión tiene la policía para poder trabajar en esa idea que tiene el Ministerio del Interior de prevenir? Bueno, sin lugar a duda que trabajar en la prevención es fundamental, y estas zonas, como tú mencionabas, calientes, que no son la única, obviamente hay que intensificar. Desde nosotros ahora la preocupación más grande y es que se aclaren este hecho y los hechos que se vienen dando, el de nuestro compañero que fue el que ocurrió ayer y los que también han sucedido, porque en realidad también se han perdido otras vidas, y esperar que en las próximas horas tengamos novedad y que se puedan dar con los autores de estos hechos. El ministro designado Carlos Negro se expresó lamentando este hecho. Ustedes se reunieron hace unos días. ¿Qué esperan que se pueda dar con estas nuevas autoridades para cumplir de la mejor forma su tarea? Bueno, nosotros nos reunimos, sí, como tú mencionabas, hace cuestión de una semana, 10 días. Lo primero es diálogo. Nos encontramos con un ministro receptivo que recibe a la dirección del sindicato, a la comisión directiva y a delegados, y que se mostró abierto a una apertura de diálogo, y seguramente una vez asuma o antes se puedan llegar a dar algún otro tipo de instancia donde podamos seguir avanzando. El sindicato obviamente tiene su plataforma, sus reivindicaciones que en forma muy breve se trasladaron, porque en realidad la reunión que se dio fue más bien de presentación, y seguramente en los próximos días, cuando podamos seguir ondeando en estos temas, vamos a seguir trabajándolo. Gracias, Ricardo. Por favor, a las órdenes. Bueno, como mencionábamos, este hecho que se dio en la madrugada de ayer, el ministro designado Carlos Negro se expresó sobre esta situación en su cuenta de Twitter, lamentando este episodio y bueno, rogando a que le caiga todo el peso de la ley al responsable. Hasta ahora la información que se maneja es que hay un menor identificado como el presunto autor de los disparos, pero hay un gran operativo de seguridad y policial en la zona buscando establecer de dónde han surgido estos episodios que mencioné anteriormente. Presentó Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Bien, ahora cambiamos de asunto. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado cuestionó el actual régimen de certificaciones médicas para el personal público durante una reunión con el ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Porque Castillo justamente visitó en esta jornada la sede de COFE. La negociación colectiva que entiende COFE debe haber en el sector público, en el cumplimiento de la ley de negociación colectiva. Estuvo arriba el tema de la OIT, la denuncia que había hecho y realizado COFE, que OIT nos dio la razón, y bueno, cómo se va a aplicar el ámbito de negociación con el futuro gobierno, todo lo que tiene que ver con seguridad laboral y la instalación de los distintos ámbitos en los distintos organismos del Estado. Fue una preocupación de COFE planteada, los temas salariales, cómo se va a plantear la negociación en el presupuesto nacional en lo que tiene que ver salario, y también la falta de recursos humanos en algunos organismos que está planteada por el decreto que impuso este gobierno al principio del gobierno, en el cual se han perdido casi 3.000 puestos de trabajo y peligrando zonas importantes y que no solo tienen que ver con la falta de vacantes, sino con la importancia que tienen para el país. También se discutieron aspectos vinculados al conflicto de las certificaciones médicas y a la reducción de la jornada laboral. Nosotros tenemos la expectativa de que, en definitiva, podamos tener un avance en la negociación. Hay que recordar de que el Frente Amplio no votó esta ley. Y hoy el Frente Amplio es gobierno, por lo tanto tenemos cierta expectativa en ese sentido, pero no hubo ningún compromiso asumido hoy por el ministro de Trabajo. El futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que el próximo gobierno, ni bien asuma, se va a incorporar al ámbito en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el que se tratará de laudar la diferencia existente en este momento y con las actuales autoridades entre el Estado uruguayo y los sindicatos públicos vinculada al nuevo régimen de certificaciones médicas en el sector estatal. También dijo que las demandas de los sindicatos estatales son lícitas. Y seguimos con la agenda de Juan Castillo porque estuvo esta mañana en la planta de Yasaki de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, y dijo allí que se compromete ante las y los trabajadores, fue que lo dijo, a buscar soluciones a la situación del personal que será despedido. Y sin embargo se mostró preocupado, atención, por lo que dijo manifestaciones de otras empresas que prevén reestructuraciones que podrían generar más pérdidas de trabajo.
Recibimos también a otros trabajadores de otras empresas que están en condiciones complicadas. También hay muchos anuncios de reestructura en varias actividades privadas que nos preocupa. Para algunos empleadores el problema de costos solamente tiene una mirada flechada hacia el tema del salario, ¿no? Pero bueno, insisto, son parte de los problemas que estamos teniendo. El gobierno habla de récord de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo lo toma usted? Se contradice con lo que está pasando, se contradice con lo que nos está tocando vivir. Uno siente declaraciones, yo escuché parte de la declaración de la señora ministra de Economía ayer que hablaba de que nunca como ahora había crecido tanto el salario. Bueno, que se lo respondan los trabajadores y los obreros actuales, y nunca estuvieron tan bien como ahora. Eso no es la sensación que hay. O está hablando de los promedios en general. Hablan de los promedios, claro, si en el promedio me mete un gerente que gana $20.000, porque en este país hay gerentes que ganan $20.000 y hay 600.000 trabajadores y trabajadoras que apenas llegan a 25.000 pesos por mes, que no le alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, en los promedios son promedios. Y el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo que aún falta información para poder hacer un análisis global de la situación del país, pese a que se ha acelerado la transición. Y también dijo que se está empezando a diagramar, digamos, el proceso de elaboración del futuro proyecto de ley de presupuesto que el gobierno electo, cuando esté en funciones, enviará al Parlamento, una ley fundamental, y que en eso está trabajando junto al designado ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Por ahora estamos analizando la situación actual de ejecución de los programas que tienen que ver con descentralización y, por supuesto, pensando junto con el subdirector Jorge Polgar alguna innovación que nos permita avanzar en darle mayor consistencia a las políticas que desarrollamos a nivel nacional con las políticas que se pueden desarrollar tanto a nivel de los gobiernos departamentales como de los municipios, como también las empresas públicas y otros entes autónomos en el territorio. ¿Se puede cambiar algún tipo de programa de financiación que tenía la OPP? Estamos reviendo algunos aspectos, entre otras cosas tiene que ver también con el área metropolitana. El área metropolitana dejó de tener un programa específico. Estamos mirando también la posibilidad de apalancar junto con otros ministerios algunos procesos de desarrollo del interior. Pero yo te diría que estamos en la etapa de cumpliendo el programa del Frente Amplio, de iniciar un proceso de darle mayor fortaleza y eficacia a la articulación de políticas. En este conocimiento de los informes y los documentos que tiene la OPP, ¿también ya se empieza a trabajar en el próximo presupuesto? Recién estamos empezando a tratar junto con el futuro ministro de Economía y Finanzas, con Gabriel Odone, cuáles son las distintas instancias que vamos a transcurrir para eso. Por supuesto con algunas ideas que tienen que ver con las restricciones fiscales que podemos tener, que es un escenario de base, y también con ir concatenando a lo largo de los 5 años los compromisos programáticos que tiene el Frente Amplio. ¿Odone marcó un tipo de límites en la hora de presupuesto de OPP o lo deja liberado? No, somos parte del mismo equipo económico, en realidad más que límites por parte de Gabriel. Lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto, yo diría codo con codo, ambos equipos de OPP y del Ministerio de Economía y Finanzas para poder designar el mejor presupuesto quinquenal que respete el programa del Frente Amplio. Ahora pasamos a la agenda universitaria, una agenda que hasta hace poco lo tenía Arim muy metido. Exacto. Ahora ya no, aunque sí de alguna manera, pero... Seguro que sí. Seguro que sí, ahora que lo pienso mejor. Ocurre que desde este miércoles 5 de febrero y hasta el miércoles 26 se van a desarrollar las inscripciones para, atención, 101 carreras y 44 tecnicaturas de la Universidad de la República, justamente, y esto será exclusivamente a través de la plataforma Bedelías. Y atención, porque este año la UDELAR comenzará a dictar carreras en la región suroeste del país que abarca los departamentos de Colonia y Soriano. Es recomendable que revisen el tema becas. Están disponibles 2 modalidades de becas, una que es por el Fondo Solidaridad, que solamente es ingresar también en la página udelar.edu.uy. Ahí hay información no solo para UDELAR, sino también para UTU, para UTEC. Y después están las becas propias del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario a través de una plataforma que se llama SIGEVA, que les van a dar las instrucciones cómo ingresar. Tenemos las tradicionales que tienen una alta demanda ya desde hace muchos años, lo que serían las carreras de Ciencias Económicas, de Facultad de Medicina, podemos ir ingenierías también, arquitecturas, Derecho, por supuesto.
Pero después tenemos otras carreras sobre las que, por ejemplo, con la pandemia ha aumentado la avidez de los estudiantes, de las estudiantes por inscribirse, por cursar, como son las carreras científicas, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, y también siempre existe, obviamente por las características de nuestro propio país, lo que son las carreras de las áreas más agrarias, pero áreas sociales, áreas artísticas. La Universidad de la República tiene una paleta completa, una oferta muy grande para que los jóvenes que quieran estudiar en la Universidad de la República puedan hacerlo. De análisis económico, les damos la bienvenida con el gusto de siempre a Germán de Agosto. Volvió una noche, decía el tango, y acá pasaba Gabard diciendo, ¿no? Volvió la columna de economía, así que bueno, nada, bienvenido. Te estábamos esperando, Germán. Tenemos cortina musical, así que... Exacto, tuvimos cortina musical acá. Muy bienvenido porque necesitamos que nos ayudes a desasnarnos como siempre. Polémica sobre el déficit fiscal, la deuda que deja el gobierno, pero ¿qué quiere decir todo esto? Bien, arrancamos de partes. Dale. Sí, vamos a arrancar con esta primera placa, donde básicamente lo que tenemos acá es dos evoluciones. Una tiene que ver con el déficit global de todo el sector público, que es la línea naranja. Ese es el déficit global de todo el sector público, expresado siempre como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué motivo? Porque lo expresamos como en la medida del esfuerzo productivo que hace la economía. Por eso todo esto lo expresamos siempre en cifras vinculadas al PIB. Bien. Y lo que son las columnitas blancas tienen que ver con el déficit, pero del gobierno central y del BPS. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque la regla fiscal, que es lo que hemos discutido muchísimas veces, se fija principalmente o únicamente en el gobierno central y BPS. No considera, por ejemplo, el Banco Central, no considera las intendencias, ¿sí? Pero cuando miramos el sector público en su globalidad, es lo que tenemos ahí abajo. Así que son como dos agregados que analizamos y en particular el que cobra relevancia en el marco de la nueva institucionalidad fiscal es el blanco. ¿Sí? Está marcado 2019 y 2024, porque naturalmente es objeto de la polémica que hemos tenido estos días. Y la comparación permanente, ¿no? Totalmente. Último año de un gobierno, último año del otro. Exacto, ¿no? Y acá en el 2019 cerramos con un déficit global de menos 4.3 del PIB y ahora estamos cerrando con un déficit global de 4,1%. Es decir, no hay un cambio sustancial respecto a la situación del déficit fiscal. ¿Cuándo había sido... se había concentrado la crítica del actual gobierno en ese número, ¿no? Por supuesto, ¿no? Era todas las señales y todas las alertas que en su momento mencionaba la ministra asociado a este nivel de déficit que hoy, 5 años después, no es significativamente distinto. Se mantiene casi igual. Totalmente. A pesar de que había promesas de que superara apenas el 2%, ¿no? Ahora vamos a analizar, pero recordá que había una promesa de reducir el gasto fiscal en 900 millones de dólares, que es aproximadamente 1,5 puntos del PIB. ¿Sí? Y lo que proyectaba el gobierno, que también sirve como referencia para no quedarnos solamente con el 2019, es que al final de su periodo, a donde estamos llegando ahora, ese déficit iba a ser de menos 2,5% del PIB y estamos terminando en estos niveles. O sea que con 2019 tenemos una situación relativamente similar y en relación a la aspiracional del gobierno, que como bien señalaste había puesto esto como bandera principal de su campaña en términos económicos, está mucho más lejos. Sí, claro. ¿Sí? Así que acá tenemos como las dos fotos, 2019 y 2024, en lo que tiene que ver con el resultado fiscal, que es lo que surge de considerar los egresos del sector público y los ingresos del sector público, que eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes placas. Perfecto. Vamos a arrancar con los egresos. Básicamente, ahora concentrándonos en gobierno central, BPS, también estas cifras están expresadas siempre en términos del PIB. ¿Sí? Tenemos egresos primarios, que es la primera torrecita un poco más oscura, y después el pago de intereses, que es la torrecita más clarita. Pero consideramos eso y no estamos considerando el fondo COVID, ¿sí? Como para analizar por fuera de eso. ¿Qué es lo que vemos? Entonces, si tomamos como referencia el 2019 y el 2024, bueno, tenemos un aumento de los egresos expresados en términos del PIB. Es decir, el gasto aumentó, es decir, no se cumplió la promesa de reducción de los 900 millones de dólares, sino que el gasto aumentó en esa proporción, en 900 millones de dólares, y es lo que estamos analizando cuando vemos los egresos. O sea que parte de la explicación de la situación similar en la que estamos tiene que ver con la evolución de los egresos, que no se redujeron, ¿sí? Sino que aumentaron. Perfecto. La otra pata del déficit fiscal, por supuesto, es la de los ingresos. Y eso es lo que tenemos en la siguiente placa. Ingresos. Acá también nos concentramos en gobierno central y BPS, siempre respetando el perímetro de esa regla fiscal. Y
Y acá tenemos ingresos asociados a la DGI, otros ingresos que tiene el gobierno central y los ingresos asociados a BPS. Eso es lo que explica los 3 colores o los 3 tonos de azul. Que es lo que vemos también cuando tomamos como referencia la foto del 2019 y la del 2024, un incremento de los ingresos. ¿Sí? Entonces, cuando vemos egresos e ingresos, lo que tenemos es un aumento en ambos. Choca más el aumento de los egresos porque va en detrimento de lo que fue prometido en su momento, justamente asociado a su diagnóstico de las alertas que están sonando, ¿sí? Y esa aspiración de que el déficit al final de este periodo iba a terminar en 2,5%, y está terminando en 4,1%. Aun cuando los ingresos están siendo mayores. Aun cuando los ingresos son mayores, y en particular cuando la proporción de la recaudación de la DGI en relación al Producto Interno Bruto es mayor. Es decir, es una mayor presión tributaria, si lo querés decir en otras palabras. O sea que a pesar de eso, ese aumento del gasto en detrimento de lo que se dijo es lo que te explica por qué estás en el mismo lugar que estabas en el 2019. ¿Sí? Vamos una plaquita más, ¿sí? Porque ahora hacemos una comparación. Este es un grafiquito un poco más... No tenemos los años, ¿viste? Sino que tenemos el año 1 de cada gobierno, el segundo año de cada gobierno, el tercero, el cuarto y el quinto. O sea, 1985-2019. Lo que es azul, celeste, es el promedio del resultado fiscal, en este caso del déficit fiscal, de todo ese periodo. Perfecto. Es decir, en el primer año del gobierno, el promedio de toda esa ventana de tiempo daba menos 2,6 de déficit. El primer año de este gobierno, naturalmente afectado por lo que fue la pandemia, cerró con déficit de esta magnitud. ¿Sí? En el segundo año del gobierno, fíjate que ahora sí empieza a ser más grande la naranja que el azul. Claro. Es decir, la performance de la actual gestión fiscal es peor en los últimos años de lo que fue el promedio de esta ventana de tiempo. Este es un gráfico que surge del informe del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, a cargo de Javier de Aede. Lo que muestra es justamente lo que él señaló como un calificativo fuerte, ¿no? Como una pésima gestión. Exacto. Bueno, está plasmada en esta comparación, porque es una comparación histórica. Ya no estamos en 2019, sino que estamos tomando año por año para ver efectivamente si fue una buena o no fue una buena gestión, siendo que había sido como la gran bandera. Bien, ¿sí? Bien, queda claro. ¿Va a quedar más o menos? Porque estos son temas áridos y muchas veces entreverados, y en particular en el marco de la transición, cuando está esta discusión, bueno, vos me estás adelantando ingresos y me estás postergando gastos para que tu cierre de 4,1 luzca mejor de lo que lucería. Entonces, todo eso que está surgiendo y que va a seguir surgiendo a medida que aparezcan los números, entiendo que la ministra va a presentar el 13 de febrero los resultados. ¿Sí? Vos decís que es una constante, en esa fecha aproximadamente se presenta, por lo tanto se espera ahora que se presenten esos resultados y ahí recién conoceremos los números oficiales. Y ahí tendremos, por ejemplo, la discusión en torno a ACE, ¿no? Esos 100 millones o la discusión de esas facturas que se están postergando y de esos ingresos que se están adelantando, justamente para que el cierre del año luzcan mejor de lo que efectivamente sería, que es el corazón de la discusión que tuvo Mario Vergara con la ministra Susana Arbereche. ¿Sí? Y finalmente el tema importante. ¿Por qué el tema importante? Porque cuando nosotros nos preocupamos por el déficit fiscal, desde el punto de vista de la disciplina, en realidad estamos pensando en la trayectoria del endeudamiento. Un país puede tener el déficit fiscal que pueda financiar. No es lo mismo Uruguay que Estados Unidos. Estados Unidos puede tener un déficit mucho mayor, porque siempre va a haber gente dispuesta a invertir en un activo que es seguro, es decir, deuda del gobierno norteamericano. Bien. Entonces, cuando el gobierno planificaba llegar al final del periodo con un déficit de 2,5%, no de 4%, lo que estaba asumiendo era que ese déficit era lo que iba a estabilizar la deuda, es decir, que no crezca el endeudamiento. Bien. ¿Qué es lo que pasó cuando comparamos nuestras dos fotos? Vos tenías un endeudamiento del entorno del 60% del PIB en 2019 y ahora tenés el entorno del 71%. Es decir, hay un aumento, un incremento de más de 10 puntos porcentuales del producto en términos del PIB. Y eso es, para cerrar, justamente lo que señala Odone cuando habla de la consolidación fiscal. ¿Por qué hay que hacer una consolidación fiscal? Porque la deuda está en una trayectoria de aumento y eso es justamente lo que da la necesidad de reducir el déficit a lo que él, con los eufemismos típicos de los economistas, llama consolidación fiscal. ¿Sí? Pero esto es un poco el panorama sobre el cual seguiremos desarrollando a medida que los números vayan pasando de mano y que efectivamente tengamos un poco más de información oficial. Saber, bueno, no tenemos mucho tiempo porque sería bueno saber cuánto impacta esto en las decisiones que tenga que tomar el futuro gobierno. Lo sabremos porque además se van a encargar de decirlo, supongo, cuando tengan los datos oficiales. Vos a partir de la base que tenés un margen mucho más restringido para accionar porque naturalmente seguís en una situación fiscal que es similar a la que era en su momento cuando encendía toda
todas las alarmas. Por lo tanto, lo discursivo es lo sumamente relevante. El desafío es separar lo discursivo de lo que efectivamente están señalando los números. Bien, bueno, seguiremos hablando mucho de esto, Germán. Muchas gracias por contarnos esta historia y nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos el martes. Exacto. Y ahora vamos a salir del estudio, vamos al contacto con Martín Duarte, porque parece que hubo un cuarto intermedio allí en la convención del Partido Colorado. Martín. Así es, Natalia, el Partido Colorado, la Convención Departamental de Montevideo, resolvió un cuarto intermedio hasta las 18 horas de mañana para realizar el abordaje y la proclamación de la candidata que va a proponer el sector a la coalición republicana, justamente por estar inhibida constitucionalmente de participación política. Más allá que lo consultamos con algunos especialistas en derecho, de hecho Cáceres no ha participado, no está presente aquí, pero bueno, para tratar de no entorpecer y no violar esa frontera, se solicitó un cuarto intermedio. Estamos con el diputado Conrado Rodríguez para que nos explique un poco esta resolución y a propuesta de quién también, Conrado, es un poco lo definíamos de esa forma. Mañana a las 18 horas la convención va a estar proclamando de alguna forma o tratando por fuera de esta inhibición el nombre de Virginia Cáceres. Sí, nosotros lo que hemos dicho públicamente es que le solicitamos a la doctora Virginia Cáceres que renuncie a su cargo en la ANEP, en el CODICEN, como presidenta del CODICEN, porque tiene una inhibición constitucional. Esa es la razón por la cual en el día de hoy, en esta convención, no puede haber proclamación. Obviamente en las próximas horas, si ella eventualmente decide justamente renunciar, bueno, ahí sí estaremos en condiciones de hacer la convención y proclamarla. Creo que es una gran noticia para el Partido Colorado. Vamos a tener, si ella renuncia, una gran candidata, una mujer muy inteligente, una mujer que tiene mucha militancia, no solamente dentro del Partido Colorado, sino también en muchas causas sociales, que ha demostrado gestión en lo que ha sido estos años, primero como secretaria general del CODICEN y luego como presidenta del mismo, estuvo como secretaria letrada de la Corte Electoral, o sea, realmente tiene un currículum muy interesante y con el ánimo y con la fuerza del Partido Colorado, que entiende de que es hora de un cambio en Montevideo y que va a engrosar lo que es la presentación de la coalición republicana, ¿no? La coalición se va a presentar con 3 candidaturas, bueno, una de ellas esperemos que sea la de Virginia Cáceres para que nos represente a todos y en definitiva la coalición de republicana pueda ser una opción creíble para la ciudadanía de Montevideo. ¿Generó molestia en Vamos Uruguay que se haya tratado públicamente el nombre de Cáceres previo y sobre todo lo que implicaba a nivel constitucional? Sobre todo porque algunos dirigentes de CRECE en este caso lo manejaron como que habían estado en la negociación del nombre. Te lo consulto porque también estuvo el nombre de Bordaberry que generó también ese intercambio entre los sectores, ¿no? Nosotros particularmente siempre estuvimos proclives a que no se manejara ningún nombre de manera pública. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno maneja nombres y al final no terminan terminan existiendo algunas heridas, algunos manoseos que no son buenos. Por lo pronto lo que hicimos nosotros desde Vamos Uruguay fue no lanzar ningún nombre en todo este tiempo. Sí, obviamente conversando con los compañeros del partido, bueno, parece que arribamos a un buen consenso. Virginia Cáceres es una integrante de Vamos Uruguay y si llega a renunciar, obviamente va a ser candidata del partido en la coalición republicana. Hubiera sido bueno, sí, no manejar nombres de manera pública, pero bueno, estos son los hechos. Lo importante es que el Partido Colorado va a tener su candidatura dentro del lema Coalición Republicana. Gracias, Conrado, por estos minutos. En la jornada de mañana, 18 horas, la convención se vuelve a reunir. Ahí sí, seguramente en horas de la mañana, Cáceres esté presentando la renuncia al CODICEN y seguramente participe de la actividad. Hay nuevas discusiones vinculadas al concurso oficial del Carnaval de Montevideo, tema del móvil que presento a continuación con Julieta Núñez Tomás y la perspectiva del jurado. Así es, Martín, como lo habíamos adelantado, estamos con Nicolás Laza, presidente del jurado del concurso oficial del Carnaval, para conversar sobre esta polémica que se viene generando en los últimos días. En realidad es algo que se viene desarrollando una polémica general en la cultura uruguaya por estos
varios episodios. Ahora le toca al carnaval, que nunca está ajeno a las problemáticas sociales y culturales de la sociedad uruguaya. Entonces, consultarte en primera instancia esta denuncia que se hace con respecto a dos espectáculos, en particular uno de periodismo y uno de murgas. ¿Cómo afecta la tarea, el trabajo del jurado? ¿Qué tanto interviene este cuestionamiento en las decisiones que se toman del tipo artístico, del tipo de, de lo que hacen los jurados, ¿no? ¿Verdad? Que es juzgar los espectáculos concretamente. Sí, a ver, me parece interesante en este marco que vos hacías, hay como dos dimensiones. Una cosa es, el carnaval es una expresión popular, uruguaya, montevideana particularmente, en donde todos los problemas sociales tienen un espacio en el carnaval que los viene a expresar. Una cosa es eso en términos de fiesta, de festividad, y otra cosa es el concurso. En materia de concurso, nosotros desde el jurado no estamos entendiendo sobre estas polémicas, porque en definitiva tenemos que mirar y observar con un reglamento en la mano qué es lo que pasa arriba del escenario. Entendemos que estas polémicas son sanas, que se den en términos generales porque hablan de una vigilancia de determinados discursos que circulen y que bueno, el carnaval tiene que ver con lo público, la atención en lo público está y también es normal que esté en carnaval, pero concretamente, un pronunciamiento en relación a la parodia de Caballeros viene desde hace más días. Entonces, en ese sentido, el propio conjunto nos solicitó una reunión al jurado, a la presidencia, la tuvimos en la jornada de ayer, pudimos conversar, nos pudieron contar incluso que habían tenido un intercambio, una reunión con la comunidad israelita. Nos comunicaron también los contenidos de esa reunión y qué planteos le hicieron en relación a si mantener o modificar algo de su parodia respecto a las ruedas que siguen. Ahí hay una diferencia de opiniones, ¿no? Ellos comunicaron públicamente que les habían dicho que no cambiaran nada. Lo contrario dijo la comunidad israelita, justamente dijeron que se negaron a cambiar algo. ¿Qué fue lo que les comunicaron ustedes concretamente? En lo que figura, a lo que nos comunicaron a nosotros, que la comunidad israelita les planteó que no modificaran la propuesta. Nosotros desde el jurado tampoco le vamos a decir a ningún conjunto que modifique, que altere nada, porque en definitiva nosotros no somos supervisores o vigilantes de discursos, eso me parece importante. A ver, hay una cuestión muy básica que tiene que ver con la libertad de expresión y con que en el carnaval uruguayo el único organismo, la única institución que supervisa los libretos es el INAU, y lo que hace es caracterizarlos o no aptos para todo público. En este caso, el libreto de Caballeros pasó esa supervisión de INAU, que caracterizó su libreto como apto para todo público. ¿El de la Gran Muñeca también? El de la Gran Muñeca también, sí, todos los espectáculos que están en carnavales, porque antes pasaron por la supervisión de INAU y los validaron. Si INAU no los hubiera validado, nosotros no los tendríamos. Hay un mecanismo en el reglamento que establece que si INAU sostiene una cosa y el conjunto entiende que lo quiere defender, puede fundamentarlo. No es el caso de ningún repertorio que esté hoy en carnaval, o sea, todos son aptos todo público. ¿Qué es lo que sucede entonces con estas declaraciones que hablan de incitación al odio? Y bueno, yo creo que eso, cualquiera se puede sentir ofendido. Hay muchos colectivos más o menos organizados de la sociedad que pueden sentirse ofendidos y me parece que es interesante que todos y todas estemos vigilantes a este tipo de cosas y que también los artistas y el público nos hagamos responsables de los efectos que pueden generar nuestras obras. Creo que en este caso concreto, por lo menos desde el jurado, no entendemos que tengamos espacio para aplicar ninguna sanción que además no tendría que ver con el puntaje, sino que eventualmente si ese escenario se configurara una incitación al odio, que no entendimos que fuera el caso, sería una sanción económica. Pero es muy complejo porque hay un límite muy difuso entre determinar eso y estar vulnerando la libertad de expresión. Entonces me parece que obviamente carnaval, la vida social se rige por las leyes nacionales, o sea que si efectivamente alguien entiende que esto constituye una incitación al odio, más que un efecto en el concurso del carnaval, tiene que tener un efecto en la legalidad y en la normativa del país, o sea que están los caminos y los mecanismos judiciales para poder encararlo. Creo que no se está planteando en esos términos, por lo cual, es una tensión y es una opinión que por ahora es un debate mediático. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Como les decíamos, Nicolás Laza, presidente del jurado del concurso oficial del carnaval.
Y Suecia vivió hoy un ataque que dejó 10 muertos en un tiroteo que se produjo en la ciudad de Örebro, a unos 200 kilómetros de Estocolmo, en algo que el primer ministro sueco calificó como el peor tiroteo masivo de la historia. Se han confirmado 10 muertos, puede haber más, todavía no hay muchos datos, aunque por ahora la policía sueca descarta que tenga que ver con un atentado terrorista, sino que se trata más bien de una iniciativa personal de una persona que no tenía antecedentes, pero sí porte de armas. El primer ministro sueco Ulf Kristersson calificó la balacera que se produjo este martes en una escuela en la ciudad de Örebro como el peor tiroteo masivo en la historia del país, confirmando que unas 10 personas han muerto y varias resultaron heridas en el suceso. De acuerdo con los informes, los fallecidos fueron hallados dentro del recinto escolar y el jefe del distrito de policía local indicó que las autoridades están en proceso de identificar a las víctimas y no pueden proporcionar un número exacto de muertos o heridos porque en este momento el daño resultante es muy grande, según señaló. En principio, la policía cree que el tirador actuó solo, pero no descartó que haya más atacantes relacionados con el incidente y se considera que el agresor es uno de los fallecidos, mientras que durante toda la jornada se han llevado a cabo varios operativos en algunos domicilios de la localidad. Según la televisión sueca, el presunto autor tenía 35 años y la policía registró su domicilio, destacando que el hombre disponía de una licencia para portar armas y tenía antecedentes penales limpios, aunque las autoridades no dieron ningún elemento sobre la identidad, el perfil o las motivaciones del agresor. Si bien los ataques en centros escolares son poco frecuentes en Suecia, en los últimos años el país ha sido escenario de tiroteos y ataques vinculados con la violencia de pandillas que dejan una decena de muertos cada año. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un